¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos Cuba por la Salud, el resumen semanal que, como es habitual, revisa los acontecimientos más importantes sobre la situación de la COVID-19 en nuestro país. Esta semana ha sido marcada por el incremento de casos positivos de la enfermedad y la realidad más compleja sigue estando en la capital del país. Revisaremos, por supuesto, las medidas restrictivas que se aplican en La Habana desde el pasado 1 de septiembre. Como es habitual, daremos una mirada desde la psicología a lo que significa para estudiantes, profesores y también para todo el personal que rodea la educación en Cuba, la reanudación del curso escolar 2019-2020. Como es habitual, tendremos la información estadística más actualizada sobre cómo se comporta la pandemia en nuestro país. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos. Iniciamos y lo hacemos como es habitual actualizando la situación de la COVID-19 en el país. ¿Qué ha pasado esta semana? Antes les informo que hoy se diagnosticaron en nuestro país 32 casos positivos de la enfermedad. Vamos a la información gráfica que ha sucedido en los últimos 7 días. Aquí tenemos, esta es la información más lamentable siempre y tiene que ver con el incremento de decesos, de fallecidos a consecuencia de la COVID-19. Martes lamentamos la pérdida de la vida de un paciente positivo al SARS-CoV-2. El miércoles, con un pico importante en cuanto al número de decesos, 3 personas perdieron la vida a consecuencia de la enfermedad, 2 también el jueves y el viernes un fallecido. Esto sin duda rompe la dinámica de buen enfrentamiento que tenía la enfermedad en el país en semanas precedentes, donde no tuvimos que lamentar afortunadamente pérdidas de vidas humanas, y esto evidencia, constata, reafirma que la COVID-19 es una enfermedad que mata. Vamos a revisar otras estadísticas que trascienden de esta semana. Los casos confirmados. Noten ustedes que el pasado domingo, cuando teníamos en el país 3.973 casos positivos confirmados desde el inicio de la epidemia, ya a esta fecha tenemos 4.298, más de 300 personas confirmadas en solo 7 días de la COVID-19 positivas a la COVID-19, y esto tiene que ver con la dispersión de los casos que hemos comentado durante la semana en diferentes espacios del sistema informativo. Dispersión que está sobre todo en la capital del país, que está en la provincia de Artemisa, casos que se reportan también en Pinar del Río y en la provincia de Ciego de Ávila, que en los últimos 3 días ha estado reportando casos positivos de la enfermedad. Avanzamos con más de la información gráfica que siempre hace llegar Joel Ledo. Aquí tenemos los casos activos que tenemos esta semana, 550, así comenzamos los últimos 7 días, y noten ustedes cómo esta cifra se ha incrementado. Tuvimos un pico notable el viernes, o sea ayer viernes, con 677, y hoy sábado 626, a partir de que hoy el número de casos confirmados ha sido menor a los reportados en fechas precedentes. Avanzamos con una última gráfica y aquí tenemos un pico pandémico, por decirlo de alguna manera, porque esta semana, el jueves propiamente, se diagnosticó el número mayor de casos confirmados endémicos de la enfermedad en el país. Hablamos de 88 personas. Y noten ustedes cómo también se ha incrementado, al menos se ha mantenido la dinámica de que los casos asintomáticos, o sea, personas que no muestran síntomas de la enfermedad, pues también aumenta en la medida que se incrementan los casos positivos. El propio jueves, de los 88 casos que fueron confirmados, 71 no mostraban síntomas de la enfermedad. Un comportamiento que, como podemos observar, es muy complejo. Sigue siendo muy compleja la situación de la COVID-19 en el país, sobre todo por la dispersión que muestra la enfermedad, y en ese sentido el viceprimer ministro, doctor Roberto Morales Ojeda, llamó a retomar los estudios poblacionales realizados en Cuba a inicios de la pandemia. Esto fue lo que dijo en el Grupo Temporal para el Enfrentamiento a la Enfermedad de nuestro país. Tenemos que empezar a retomar los estudios poblacionales, y no solamente los estudios de los confirmados, de los sospechosos y de los contactos, para podernos empezar a poner delante del problema, como logramos en la etapa que prácticamente en La Habana logramos, reitero, controlar la epidemia en aquel momento. Esta dispersión en la capital ocurre fundamentalmente, al menos así lo han demostrado las estadísticas que nos hace llegar el doctor Francisco Durán García, pues está ocurriendo en los municipios de la periferia. Arroyo Naranjo, también en el municipio Boyeros, en uno céntrico pero que enlaza a estos dos, me refiero a 10 de octubre, también se reportan lamentablemente incrementos de casos positivos a la enfermedad. Quiero que nos detengamos en la situación de Arroyo Naranjo, el municipio habanero con la situación epidemiológica más compleja debido al incremento de contagios por
por COVID-19. Autoridades del Consejo de Defensa y de la Dirección de Salud en ese territorio intensifican las medidas con el propósito de revertir esa realidad. En Arroyo Naranjo se reportan 261 pacientes positivos a la COVID-19. Hasta el momento 125 son los casos activos, 2 de ellos en estado grave. Cifras alarmantes, las cuales incluyen 21 focos y 3 eventos de transmisión local en los consejos populares de Mantilla, Párraga y Reparto Eléctrico, y uno institucional en el Centro Psicopedagógico La Castellana. El municipio lo hace compleja la situación epidemiológica porque el 65% de los casos confirmados es asintomático. Con la pesquisa de laboratorio nosotros diario estamos promediando 800 pruebas de PCR en tiempo real en los lugares, sobre todo de los eventos y de los controles de foco. También el aislamiento de esos contactos de los casos positivos. Hay que restringir la movilidad en un control de foco para no llegar a tener un evento como lo hemos estado teniendo en el territorio. Con 26 casos activos hasta el cierre del 2 de septiembre, el evento de transmisión local de Párraga, que integra 25 manzanas, resulta el de mayor complejidad por la extensión del área de alto riesgo y la dispersión de los pacientes enfermos. Tenemos en este momento en centros de aislamiento 81 pacientes. Se está realizando pesquisa con termometría 2 veces al día. Se está buscando todos los síntomas sugestivos de esta enfermedad. Aquí se hicieron un total de 1.476 PCR. Todavía tenemos pacientes que no han entendido el riesgo que tiene esta comunidad. El incumplimiento de las medidas sanitarias generó el evento en Mantilla con 35 casos positivos. Para la denuncia de estas indisciplinas se crearon grupos de supervisión en cada uno de los consejos populares. El día 1 de septiembre, que fue el primer día que se implementó, en Arroyo se aplicaron 34 multas. Y en el día de ayer, a las 6 de la tarde, se habían aplicado ya 46 multas. Tenemos que decir que este evento de Mantilla fue generado a partir de una indisciplina que ocurrió allí por un grupo de compañeros, a partir de una fiesta que se desarrolló en una misma vivienda 2 veces. Se ha radicado una denuncia por propagación de epidemia, que en ella están implícitos tanto los organizadores de la fiesta como los que participaron en la fiesta. La desinfección de áreas exteriores, el incremento de las pesquisas activas, así como el acercamiento de servicios del comercio, la gastronomía y la canasta básica, son algunas de las medidas que ya se implementan en las manzanas de riesgo del municipio, donde realizar efectivas encuestas epidemiológicas y el diagnóstico acertado de los casos será la clave para cortar la cadena de transmisión. Edelman Enríquez Pons, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lamentablemente, fiestas, indisciplinas, comportamientos irresponsables siguen siendo, digamos que parte de la dinámica relacionada con el incremento de casos positivos en la capital, una provincia, decíamos, la más compleja en cuanto al enfrentamiento a la pandemia. Vamos a revisar lo que sucede en La Habana por dentro, sobre todo para confirmar esta incidencia de la enfermedad en la capital. Aquí tenemos La Habana, tiene ahora mismo 9 eventos activos de transmisión local de la COVID-19. Esto es una cifra que, digamos, es muy preocupante, en tanto se reportaban en fechas anteriores, al menos 3, 4, 5, 6 fue el mayor que se reportó. Pero a partir del incremento de casos, sobre todo en los municipios de la periferia, como les comentaba, pues ya hay 9 eventos de transmisión local de la COVID-19. Esto representa 150 focos. ¿Qué son los focos? Son esos escenarios donde hay presencia de la enfermedad, sin embargo no llegan a los 10 casos concentrados en una misma área. Sin embargo, son casos que pueden generar otros contactos que pueden resultar positivos al SARS-CoV-2. Y esto es lo más preocupante, es que todos los municipios de la capital reportan transmisión de la enfermedad y casos. Pero si revisamos acá en este monitor qué sucede, por ejemplo, en cuanto a los municipios, Arroyo Naranjo sigue siendo uno de los más preocupantes, 46 casos. Sin embargo, su vecino Boyeros tiene igual número de casos confirmados. Usted recordará que en el grupo temporal para el enfrentamiento a la COVID-19 trascendía que en ese municipio pues se abrían nuevos eventos de transmisión local de la COVID-19 a partir de un grupo de medidas que se violaron en ese municipio. Le sigue La Lisa, que es uno de los municipios de la capital que también presenta un incremento de casos en los últimos días. Sin embargo, hemos conocido también que como parte del esfuerzo que realiza el Consejo de Defensa Provincial en la capital, este escenario de La Lisa tiende a la disminución en el, digamos, en el aporte de nuevos casos positivos a la enfermedad.
es la situación de La Habana, pero ¿qué está ocurriendo ahora si miramos el mapa de Cuba por provincias? ¿Qué estamos diciendo? Que La Habana sigue siendo lo más complicado, sin embargo en Artemisa hay 2 eventos de transmisión activos de la enfermedad. Pinar del Río mantiene uno activo en el municipio de La Palma, Villa Clara en el municipio de Camajuaní y en Matanzas, Cárdenas. Este es uno de los más recientes, de hecho en esos en el municipio de Cárdenas se han adoptado un grupo de medidas por parte del Consejo de Defensa Municipal que han sido supervisadas por el Consejo de Defensa Provincial en Matanzas, justamente para contener la transmisión de la enfermedad en un lugar, como usted sabe, que tiene una significación altísima para el desarrollo de la economía del país, en tanto es muy cercano al polo turístico de Varadero. Sin embargo, en ese lugar no se reportan casos positivos de la enfermedad. Vamos a revisar entonces qué sucede si miramos en cuanto a los casos confirmados esta semana y ver la incidencia de la enfermedad. Pinar del Río con 5 casos, Artemisa con 49, La Habana 249, Mayabeque con 1 caso y Matanzas con 18, todos pertenecientes al municipio Cárdenas. Ciego de Ávila con 23 casos y Las Tunas, que está reportando un nuevo caso en los últimos 7 días. Hacemos un alto en la información estadística, nos vamos justamente hasta uno de esos territorios que presenta transmisión de la enfermedad. Me refiero a uno de los municipios de Ciego de Ávila. Estoy hablando de Majagua. Allí entró en cuarentena un consejo popular, se suma a otras edificaciones que en el municipio cabecera ya pues reportaban casos positivos y también transmisión de la enfermedad. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo entonces en la provincia de Ciego de Ávila. El pesquisaje activo se intensifica también para descartar la presencia de nuevos casos asintomáticos. Nosotros estamos enfrentando en el municipio un incremento de los casos positivos de COVID-19. Ese número de casos han sido reportados como positivos en las últimas 72 horas, a partir de lo cual nos hemos dispuesto un grupo de medidas para tratar de contrarrestar la situación y evitar un evento de transmisión autóctona u otra situación de más peligro que pueda poner en riesgo la vida de nuestros habitantes. Estamos implementando estrictas medidas sanitarias. Comenzamos porque no puede haber entrada ni salida de personal alguno al lugar. Todos los compañeros que están aislados es dentro de su vivienda, no pueden tampoco entrar por los pasillos del lugar porque es un lugar amplio por donde pueden transitar, pero se le tiene prohibido y no entra ni sale nadie de este lugar. Pero hay que asegurarle los alimentos, tanto como la leche, el pan, a los viejitos, a los niños, como la canasta básica del aseo, que hoy está en las bodegas a las que ellos pertenecen y se la va a ir trasladando hacia los lugares de la cuarentena, así como algunos productos liberados. La neutralización oportuna de estos nuevos focos de infección de la COVID-19 implica también la intensificación de los servicios de mensajería, así como la de las labores de higiene y de saneamiento en ambas comunidades en cuarentena. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. De Ciego de Ávila nos vamos hasta Matanzas y voy a hablarles de Cárdenas. Les comentaba hace unos minutos, uno de los municipios que presenta también un evento de transmisión activo de la COVID-19. Es que pacientes y personal médico perciben mayor exigencia en el acceso al Hospital General Docente Julio Aristegui Villamil de Cárdenas. En la institución de salud se mantienen en funcionamiento todos los servicios con extrema vigilancia en cuanto a las medidas de bioseguridad. La situación epidemiológica ha provocado la adopción de nuevos hábitos de vida. El Hospital General Docente de Cárdenas Julio Aristegui Villamil suma medidas para el estricto control de acceso a la institución. En la entrada principal se acometen acciones constructivas destinadas a perfeccionar el área de ingreso. Ello permitirá que a su llegada los pacientes y acompañantes queden registrados. En ese sentido, se mantiene la determinación de que solo una persona acompañe al ingresado y tanto el cambio como la hora de visita se realicen acorde a los horarios establecidos. En la propia entrada, 4 encargados toman la temperatura durante las 24 horas y garantizan la desinfección de manos y pies. Dentro de la consulta de infección respiratoria aguda se desinfecta cada 2 horas o entre pacientes si estos son altamente sospechosos a COVID-19. En la sala de hemodiálisis, los pacientes de Humberto Álvarez, Santa Marta y Fructuoso Rodríguez, zonas que se encuentran bajo cuarentena, reciben el tratamiento en el último turno del día, luego de lo cual se desinfecta todo el área. Las medidas de bioseguridad establecidas en el Hospital Cardenense van dirigidas a la reducción de riesgos ante la COVID-19. Su cumplimiento y efectividad depende del personal que acude al centro asistencial y de las exigencias de los trabajadores de la salud que allí laboran. En Cárdenas, Matanzas, Daniel Santiesteban, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Esta semana se reanudó el curso escolar en las provincias donde no se reporta transmisión de la COVID-19. Sin embargo, en otros, como en La Habana, en algunas localidades de Artemisa, también de Pinar del Río, esto no fue una realidad. Ahora bien, nuestros niños, adolescentes y jóvenes acuden a una escuela distinta. ¿Y por qué se los digo? Porque hay medidas superiores de higiene, están más distanciados, no se permite, digamos, la cercanía física de estos niños y adolescentes. Eso siempre supone, digamos, un impacto fuerte, si estamos acostumbrados a verlos que juegan, por ejemplo, en su recreo, que comparten cotidianamente en el escenario escolar. Sobre esos impactos, esa nueva realidad, nos propone dialogar hoy en Cuba por la Salud el doctor Manuel Calviño, desde casa. Llegó el 1 de septiembre y en nuestro país 1 de septiembre está identificado con el inicio del curso escolar. Pensemos cuántas cosas han cambiado. Pensemos primero en las dimensiones más físicas y normativas de la escuela. Van a llegar a una escuela que va a tener con ello una exigencia de higienización y de protección distinta, que nunca antes la habían tenido. Van a llegar a una escuela donde el distanciamiento físico está dejando marcas, está haciéndose evidente en el salón de aula, en el receso, en las áreas en las que el muchacho vive en la escuela. Va a llegar a una escuela donde él y sus compañeros, o ella y sus compañeros y compañeras, ¿verdad?, están de nasobuco. Y van a estar de nasobuco un largo rato. En la casa no estaban de nasobuco. En la casa no tenían las restricciones que van a tener en la escuela. Entonces va a haber aquí un primer reto de cambio que hay que procesar. Segundo, la escuela es la que forma prácticamente el modo en que el niño vive su día a día. Entiéndase, se levanta por la mañana, con más o menos dificultad, ya sabemos, se levanta por la mañana, se asea, desayuna, se viste, va para la escuela. En la escuela tiene las actividades de la escuela, tenían matutinos y ya los matutinos creo que no se van a hacer para evitar los niños aglomerados en el patio. Va a llegar a la escuela, el aula, las clases, la clase de esto, la clase de lo otro, el receso, un receso probablemente escalonado, no sé exactamente cómo será, pero sé que todas estas cosas están previstas para garantizar la máxima protección de los niños. Pero todo eso en la escuela le da al niño una estructura. Al final de la tarde terminan las clases, vuelve para la casa, se quita el uniforme, se lava las manos, mira de soslayo así un poco la televisión, merienda, se pone a hacer las tareas. Luego de las tareas entonces puede jugar un poco, intercambia con la familia, come y se acabó el día. Y eso es una estructura que en la mente del niño le da además una constancia. Es lo que él hace el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, constantemente así, todas las semanas. Y eso de alguna manera fue, si no roto, por lo menos fue movido. Estas rutinas fueron modificadas. Yo creo que difícilmente logremos una estructura en casa como la estructura que logra la escuela. Y ahora el niño va a tener que entrar en esa estructura, volver otra vez a esa estructura. Y esto es un proceso obviamente que necesita acompañamiento, que necesita comprensión, que necesita tolerancia. Tenemos un tercer elemento. No podemos pensar que el niño va a empezar a rendir como rendía él, que el niño de hoy para mañana va a empezar a hacer las cosas de la misma manera que las hacía. No, ese tiempo que hemos dicho ha afectado los comportamientos y las rutinas del niño y también ha afectado probablemente su confianza en seguir las tareas, en hacer las actividades, y todo esto tiene que ser manejado, y esta es una palabra clave, tiene que ser manejado con mucho cuidado, con mucha tolerancia, con mucha comprensión. No podemos sobreexigirle a los niños después de este periodo en estos momentos de incorporación, porque los resultados pueden ser verdaderamente nefastos. ¿Le quiere decir esto? No poner límites, no establecer horarios, sí, pero lograrlos de conjunto poco a poco. Y por último, justamente un sobrino mío que se veía ya yendo para la escuela con una gana tremenda, decía: tío, es que ya todo se acabó, ya podemos volver a la escuela. Yo le decía: no, no se acabó todo.
También los niños tienen que saber que están en una escuela, en una situación especial y que los cuidados tenemos que seguirlos ellos y nosotros juntos. Estamos diciendo, al fin y al cabo, que volver a la escuela es algo que tenemos que tomar en nuestras manos, tenemos que participar con los pequeños, tenemos que hacerlo juntos y tenemos que, de alguna manera, garantizar que sea mediante un proceso de adaptación, poco a poco, hasta llegar al objetivo que tenemos. Nuestro último momento de información gráfica lo reservamos para revisar qué ha sucedido con el comportamiento de la pandemia en Cuba desde hace casi 6 meses, cuando se diagnosticaron en nuestro país los primeros casos positivos de la enfermedad. En gráfico de pastel, Joel Ledo nos permite comprender un poco el comportamiento del SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19, la que produce este virus. 4.298 personas han sido confirmadas hasta la actualidad. Esta es una cifra global, la más reciente, que se informaba este sábado en conferencia de prensa. De ellas, 626 pacientes activos, o sea, ingresados en nuestros hospitales positivos al SARS-CoV-2 en este minuto. Sigue la cifra de 2 evacuados. Recuperados a la enfermedad, 3.570 personas. En este azul tenue siempre es la cifra más alentadora que compartimos sobre la COVID-19 en nuestro país, y la más lamentable, y esta semana llega a números redondos, 100 fallecidos a consecuencia de la enfermedad. Siempre nos gusta decir que no es solo un número frío, son personas, son familias, son amistades que pierden a seres queridos por una enfermedad que puede ser prevenida, que se puede evitar si usted cumple responsablemente con las medidas de distanciamiento físico y también de higiene. Nosotros hacemos un alto en Cuba por la salud. Más adelante les comento los esfuerzos que realiza la ciencia cubana para hallar protocolos más eficaces que ayuden a detectar la COVID-19. Estos impactos de la ciencia nos llegan justamente desde la provincia de Santi Espíritus, porque el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de esa provincia, en estrecha colaboración con otras instituciones científicas del país, ha logrado notables resultados en investigaciones relacionadas con la COVID-19. Entre sus aportes sobresalen la generación de anticuerpos monoclonales que reconocen a una de las proteínas del nuevo coronavirus y la obtención a escala de laboratorio de un test rápido para detectar anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Luego de 6 meses de investigaciones, los científicos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Santi Espíritus lograron generar anticuerpos monoclonales que reconocen específicamente la nucleocápside del nuevo coronavirus, conocida como proteína N. En esta imagen se aprecia la detección del virus en muestras de tejido hepático. Este resultado contribuye al avance de los estudios que se realizan en el país para desarrollar medios de diagnóstico con la tecnología Suma y candidatos vacunales contra el SARS-CoV-2. Los anticuerpos son entregados al Centro de Inmunensayo con el objetivo de desarrollar el sistema diagnóstico que permitan la cuantificación de pacientes infectados con el virus de la COVID. Esto garantizaría una soberanía tecnológica, ya que la tecnología Suma está implementada en todos los laboratorios de municipios del país, y contaríamos con una herramienta que se pudiera analizar gran cantidad de muestras y en breve tiempo. Una alternativa al PCR, que es el método que se está usando actualmente y que es un método caro y que se tiene que importar. Para generar los anticuerpos monoclonales contra la proteína N del SARS-CoV-2, los expertos de esta institución habían alcanzado antes otro resultado trascendente. Pudimos purificar la proteína N del virus SARS-CoV-2 a partir de construcciones genéticas que se obtuvieron por colegas del Centro de Ingeniería Genética de La Habana, lo cual nos permitió la transformación de la bacteria Escherichia coli y producir a partir de esta la proteína de interés. Contar con la proteína fue importante. La importación de la misma, para que se tenga una idea, 1 miligramo de la misma tiene un valor alrededor de unos $4.000. La proteína N purificada, que ya se ha transferido a otras instituciones científicas del país, también permitió a los investigadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Santi Espíritus obtener a escala de laboratorio un test rápido para detectar anticuerpos contra el nuevo coronavirus en suero o plasma humano. Ya hemos concluido la fase de investigación-desarrollo a escala de laboratorio y estamos en una fase de evaluación de desempeño del mismo sistema, ¿no? Los resultados que estamos obteniendo son similares
a los kits diagnósticos o a los mejores kits diagnósticos que se están utilizando en el país, que son de procedencia extranjera. Desde su comienzo, las investigaciones relacionadas con la COVID-19 no se han detenido un solo día en este centro, cuyo personal pretende hacer nuevas contribuciones científicas. Las nuevas proyecciones del centro están en el desarrollo de un test rápido de detección de proteínas virales, que sirva como una alternativa al PCR y sobre todo en el control de frontera, que es donde necesitamos una dinámica. También se desarrollan nuevos anticuerpos monoclonales que pueden potenciar los métodos diagnósticos que están en curso y que sirven también como herramienta analítica a nuevos candidatos vacunales. El quehacer del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Santi Spíritus, en estrecha colaboración con otras instituciones del grupo empresarial BioCuba Pharma, evidencia la efectividad de un sistema de ciencias bien articulado y unido a la gestión gubernamental, en el empeño por ofrecer al país soberanía tecnológica ante el inmenso desafío impuesto por la COVID-19. Desde Santi Spíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mientras la ciencia hace lo suyo, toca a cada uno de nosotros ser responsables y consecuentes con nuestro comportamiento, porque la COVID-19 está ahí, está activa, está enfermando cada día a más cubanos y sigue dispersa, se propaga por otras provincias del país. De ahí el llamado de las autoridades sanitarias y gubernamentales de Cuba a que usted cumpla disciplinadamente con las medidas de distanciamiento físico, de higiene y use el nasobuco. No le cuesta nada. Le ayuda a preservar su vida y la de su familia. Es todo por hoy. Volveremos el próximo sábado a las 6 en punto por Cubavisión, también por Canal Caribe, para ponerles al tanto de todo cuanto Cuba hace por la salud de su pueblo. Buenas tardes. ¿Cómo detener la propagación del coronavirus? Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no tienes agua y jabón, usa un desinfectante de manos o una solución que contenga al menos un 60%